Muchas gracias. Esto va a ser básicamente Adelante, ya comentarios. estamos, ¿eh? Ya estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo? Ya. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión extraordinaria de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Este 5 de mayo, que es el Día Internacional de la Higiene de Manos, es un honor para mí contar con una serie de personajes de la atención médica y de la epidemiología en México. Voy a presentar al doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y el fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Les voy a presentar asimismo al doctor Jorge Pérez Castro, que es el coordinador del Consejo de Seguridad de la Comisión, de la Comisión para la Seguridad del Paciente Quirúrgico en la Academia Mexicana de Cirugía, y poco a poco se van a ir organizando nuestros otros invitados. Está la maestra Verónica Ramos, que es la presidenta de la Fundación Esculap. Doctor Samuel Ponce de León, comenzando en esta sesión extraordinaria que celebra en forma global la higiene de manos, me gustaría que nos recordara la importancia de el doctor Ignaz Semmelweis en la historia, no solamente del cuidado hacia los pacientes, sino hacia el personal de salud. Con mucho gusto, doctora Baridón, con mucho gusto los saludo a todos ustedes en esta celebración del Día de la Higiene de Manos, en este entorno particular que implica hacerlo en el contexto de una pandemia que ha impreso el pavor en ciudades, instituciones, desde luego los habitantes, y que para su contención resulta fundamental la higiene personal, la etiqueta respiratoria y particularmente el lavado de las manos. Difícilmente Ignaz Semmelweis hubiera podido imaginar el impacto de la medida que él describió alrededor de 1847, que fue cuando publicó el libro sobre la etiología de la fiebre puerperal, como culminación de una historia académica extraordinaria por sus aventuras y por sus desventuras. Semmelweis era un obstetra que trabajaba en el Hospital General de Viena. Entonces, Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro, que era en ese entonces el área de poder en todo el mundo, la principal potencia mundial económica, militar, intelectual, científica. Semmelweis llega a trabajar a la clínica de obstetricia del Hospital General y encuentra que la mortalidad en el ala que le corresponde a él cuidar o dirigir tenía una mortalidad 10 veces mayor que la que tenía la otra ala, que era una ala que era atendida por parteras. Y los pacientes, las pacientes, ingresaban en días alternos a uno u otro de estos sitios. Las mujeres de la ciudad de Viena o los que llegaban a buscar atención para sus mujeres sabían que era mejor entrar el día que le tocaba dar atención a la clínica que era manejada por parteras, porque se sabía que la mortalidad era menor. Semmelweis decide investigar el fenómeno y durante años describe cambios de clima, densidad de la atmósfera, nubosidad, temperatura de las diferentes épocas y trata de identificar algún factor que fuera la explicación de las infecciones puerperales. No encuentra ninguno, pero documenta observaciones
Recordemos que todo esto ocurre antes de que Louis Pasteur describiera la teoría microbiana de la enfermedad. No sabía nadie nada de microbiología. No sabía que existían pequeños organismos que eran capaces de ocasionar enfermedades. Entonces, él describe y reflexiona y platica con sus colegas que un grupo de académicos muy destacados, y todavía seguimos distinguiendo epónimos de aquel grupo de médicos muy famosos todavía en los libros de medicina. Pero el hecho es que trabajaban con el método de la observación y básicamente había que ir a observar directamente los tejidos enfermos para tratar de dilucidar cuál era la causa. Así, todas las mujeres que morían por fiebre puerperal eran sujetas a una autopsia completa, en donde, pues desde luego, uno de los objetos de mayor atención era el útero, y los estudiantes y practicantes hacían la disección de los órganos, sacaban el útero con las manos. En ese entonces no había guantes, desde luego, y tampoco había uniformes quirúrgicos. Entonces lo hacían con su ropa de calle, arremangándose las mangas, abrían el útero que escurría sangre y pus en ese momento y hacían sus elucubraciones. Después, si acaso, se quitaban el exceso de sangre y de pus con un trapo de las manos y se dirigían al ala de observación de la evolución del trabajo de parto a verificar cómo iba dilatándose el cuello de las mujeres. Algo había en el aire que de hecho se olía cuando llegaban los estudiantes de medicina a vigilar el trabajo de parto de las mujeres en esas condiciones. Ocurre que Semmelweis decide salir de vacaciones y se dirige a un balneario en donde le llegan noticias de que su amigo, un patólogo de la clínica, Jakob Kolechka, fallece por un cuadro similar en todo al de las mujeres que fallecían por puerperal. Cuando él reflexiona sobre el hecho, dice, hay algo que se transmite de una gente a otra y no es el ambiente. Debe de haber una materia, y recordando el olor, la describe como materia pútrida, que es la causa de esto. Cuando llega y obliga a su servicio a poner una gran vasija de agua con cloro, en donde han de lavarse las manos para entrar a vigilar el trabajo de las mujeres, todos los estudiantes, y la tasa de infección cae dramáticamente y se iguala a la de las parteras. El éxito era absoluto, pero se oscurece porque lo comunica mal Semmelweis, en parte, pero en parte porque la sociedad médica era demasiado orgullosa para aceptar que ellos mismos eran la causa de las complicaciones al transportar los agentes patógenos en las manos. El tiempo le da toda la razón a Semmelweis con la postulación de la teoría de la enfermedad por Louis Pasteur, y posteriormente Lister y otros muchos más van corroborando la eficacia del lavado de manos. Hoy estamos inmersos en una epidemia que se transmite por contacto a través de las manos, por gotas vía transmisión por gotas de más de 5 o 10 micras, y también por transmisión aérea. Son muchas las precauciones que tenemos que tener, desde cubrebocas hasta lavado de manos, y tenemos que apegarnos con toda responsabilidad a esto para protegernos a nosotros, a nuestros enfermos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Gracias por la oportunidad. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Ponce de León. Y bueno, se han agregado realmente, pues, médicos y enfermeras, maestras muy talentosas. Le doy la bienvenida a la doctora Diana Vilar Copte, que es infectóloga y epidemióloga del Instituto Nacional de Cancerología y que tiene toda una trayectoria en la prevención de infecciones nosocomiales. Es realmente una figura en la epidemiología, no solamente mexicana, sino internacional. También tenemos a la doctora Lidia Cote, que en la actualidad es coordinadora de la
asociación, no es alianza para la seguridad del enfermo quirúrgico y que convoca a diferentes asociaciones quirúrgicas. También le doy la bienvenida a la maestra Huertas, que es es la coordinadora de epidemiología, subjefa de enfermeras de la coordinación, subdirección de la mejoría de la calidad y control de las infecciones nosocomiales del Instituto Nacional de la espero que esté el doctor aquí, Roberto Torres, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía. No lo reconozco porque está como iPad 6. Quería preguntarle a la doctora Diana Vilar, ¿cómo ve el día de hoy relacionado a la higiene de manos? Estamos más cerca de lograr el objetivo del 100% de la higiene de manos para el personal de salud. Ha implicado un incremento en la higiene de manos del personal de salud por la epidemia. Esto ha sido una llamada de atención a todo el personal de salud. Doctora Vilar. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bueno, creo que este 5 de mayo y el Día Mundial de la Higiene de Manos es una conjunción, pues, un tanto afortunada, un tanto particular, como ya lo decía el doctor Ponce de León, inmersos en esta epidemia del COVID-19, en donde una de las estrategias más importantes para la prevención, entre otras, es el lavado, la higiene continua de las manos y en múltiples contextos. Me queda clarísimo que el día de hoy la gente, el mismo personal de salud, se lava o se higieniza las manos mucho más que lo hacía a principios de este año. Desde luego ahorita hay un factor que se llama miedo. Y no sé, digo, esta pandemia, mi teoría es que pues está dejando, o sea, nosotros empezamos el año siendo unos y creo que vamos a salir de esta contingencia siendo otros. No sé si realmente el personal de salud y la población en general habrá aprendido la lección. Esto es muy evidente que el consumo de alcohol en el hospital, el consumo de jabón antiséptico se ha duplicado en los últimos 2 meses. Y amén que actualmente toda persona que cruza la puerta del instituto tiene que higienizarse las manos. Inclusive se mandaron a hacer unos lavabos con bidones que se recambian. Es un sistema bastante divertido, de hecho. No sé si después de esto la memoria alcanzará para que sea una práctica firmemente arraigada, o nos va a pasar lo que ha pasado muchas veces en la historia. Se olvidarán de esto y poco a poco volverá a decrecer el apego a la higiene de manos como la medida número 1 de prevención de infecciones. Muchas gracias, doctora. Después regresaré un poco más en relación a higiene de hospitales, pero nada más quería preguntar esta analogía que siempre hacemos entre los pilotos de avión y la seguridad del enfermo, y que decimos que lo que pasa es que en la seguridad del enfermo no compartimos el mismo destino que nuestros pacientes, y en el avión sí se comparte el destino, la tripulación con los pasajeros. Creo que está sucediendo en la actualidad claramente. ¿Qué le parece? No estoy 100% convencida. Esto es muy paradójico, la reacción de la gente delante de estas cosas. Yo, al menos mi vivencia personal, que ha sido muy intensa durante estas semanas, el personal de salud en este momento está más preocupado por su seguridad misma, y mucho es no querer tocar, ni ver, ni oler a esos enfermos, que velar por la seguridad propia del paciente. No estoy 100% convencida, pero que hemos ganado en higiene de manos, absolutamente. ¿Quieres decir algo, doctor Ponce? Sí, me gustaría comentar que, bueno, el escenario sí cambia completamente.
porque a diferencia de lo que ocurría antes, estamos hoy contemplando un riesgo particular cuando vemos un paciente que se infecta de una herida quirúrgica, pues es el paciente el que se infecta de la herida quirúrgica. Si alguien tiene una neumonía en la terapia intensiva, es el paciente el que tiene la neumonía. Hoy, con COVID, si el paciente tiene COVID, yo también puedo tener COVID si no guardo todas las medidas de precaución. Y sí establece una diferencia, porque el riesgo es inmenso, vale la pena decir. En términos generales, con otras experiencias de coronavirus, 20% del personal de salud se infecta. En esta ocasión yo creo que vamos a tener muy malas noticias en México en este sentido. Particularmente algunas instituciones no han hecho la tarea que tenían que hacer. Y llevamos 2,000 trabajadores de la salud reportados del total que traemos en el reporte de salud. Entonces, ciertamente, en esta ocasión, igual que los pilotos cuando se accidenta un avión, hoy vamos en el mismo tren todos juntos, y si se accidenta el tren, ahí vamos a quedar también parte del personal de salud. Gracias. Doctor Pérez De Castro. acuerdo. Doctor Pérez Castro, nos gustaría saber su opinión al respecto. Gracias, Cheta, muy amable por la invitación de parte del doctor Miguel Abdo, ¿no? Muy agradecido. ¿Podrías prender tu video, por favor? Claro, muy agradecido por la invitación también. El motivo de la convivencia, de compartir estos momentos, es celebrar este famoso 5-5, ¿no? 5 de mayo, 5 dedos, higiene de manos. Creo que en eso estoy de acuerdo con los ponentes, se ha trabajado muchísimo, se ha logrado muchísimo también. Quiero ser optimista, y ahora también creo que esto que está pasando nos va a dejar una huella permanente. Creo que sí va a ir en favor de la seguridad del paciente. No sé en qué monto y hasta qué punto, pero sí nos va a cambiar. Y también en ese momento siento que estamos más preocupados por nosotros mismos que por los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Vilar. Creo que sí hay una situación que nos hace tener un sentimiento diferente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues creo que huellas vamos a tener muchas, no vamos a ser los mismos también, efectivamente. Sí creo que la gente tendrá mucho más precauciones respecto a su comportamiento, y que esto puede ayudarnos si lo sabemos potencializar bien para aquellos que estamos viendo la seguridad del paciente. Donde hace tiempo hemos hablado muchas veces, Queta, sobre que la seguridad es de todos, de todo el personal, no únicamente del paciente, sino es de todos. Pero enfocados en el paciente, creo que sí nos va a dejar esto una circunstancia que nos va a ayudar sin duda a ser más eficientes en esa parte que señalaba ahorita muy bien Samuel, de sitio quirúrgico, donde nosotros podemos hacer los fomites para hacer los contaminantes, etcétera. Creo que si los debemos encauzar bien, podemos sacar una raja positiva de todas estas medidas que se vienen haciendo en protección de todos, pero más de nosotros mismos, para enfocarlos en el paciente. Yo quisiera ser optimista. Creo que en estos tiempos de crisis esa posibilidad se nos puede dar. Creo que es cuestión de poderla enfocar muy bien y tener siempre fresca en la memoria lo positivo que de esto podemos obtener, especialmente en higiene de manos. Muchísimas gracias por su comentario. Realmente, como dice usted, ya la normalidad de hoy ya no va a ser la misma de mañana, y vamos a llegar a una post-COVID en donde no nos debemos olvidar además de nuestros pacientes cotidianos, porque como ha dicho el doctor Pérez Castro, sino Pérez Dávila, se viene el tsunami del resto de los pacientes que no estamos atendiendo en la actualidad. Maestra Huerta, me gustaría que nos comentara usted, que está ahorita en primera línea ahí en nutrición, ¿cómo están viviendo esta situación? Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Muchas gracias, Amen, por la
invitación, doctora Varido, muchísimas gracias. Pues escucho atentamente los comentarios y vivimos esta parte que menciona mucho la doctora Diana Vilar. Podría decir que un gran porcentaje de trabajadores de la salud está, como por obvias razones, muy preocupado del contagio. Y esa preocupación hace olvidar el retiro adecuado del equipo de protección personal. Y vemos que lo básico que es higiene de manos al momento de retirarse el equipo se olvida por esta carga emocional que se está viviendo. Me tocó a mí ser pasante de enfermería cuando recibimos a los primeros pacientes de VIH. Y yo recuerdo claramente cómo el doctor Samuel acudía a los servicios a darnos esa seguridad como jefe en ese momento y a explicarnos cuál era la transmisión. Pongo este ejemplo porque hoy considero que es lo que está faltando, que el trabajador tenga seguridad por parte de sus supervisores, de sus jefes, para fortalecer el momento en el que se retiran el equipo de protección personal. Hemos estado viviendo pues cerca de 2 meses ya un desgaste emocional importante por esta lucha constante del trabajador que pues obviamente tenemos miedo de contagiarnos y el equipo a veces se está utilizando equipo, yo veo, innecesariamente desde el punto de vista del compromiso que lleva a usarlo y después retirarlo. Como bien decía el doctor Samuel, hay instituciones que no llevaron a cabo su tarea de capacitación y esto lleva a cometer errores una y otra vez. He visto que en el caso de el doble guante omite la higiene de manos propiamente en las manos. Sí se hace una higiene de manos en los guantes, pero esto sí limita o favorece la contaminación, por ejemplo, de los dispensadores de soluciones alcoholadas y en consecuencia sí creo que hay un riesgo grave, como mencionaba el doctor Pérez Castro, de olvidarnos de la seguridad del paciente, ocasionando esta situación de riesgos de infección agregada al paciente, de infecciones nosocomiales. Y a mí sí me gustaría aprovechar este medio para, pues, invitar a todos los trabajadores de la salud que estamos al frente de esto, que si nos estamos esforzando tanto y estamos pues arriesgando nuestra vida misma, no dejemos a un lado la prevención de infecciones, porque si no todo esfuerzo no valdrá la pena. Creo que hoy, que es un día tan importante, he escuchado de varios hospitales preocuparse por ver que se tenga lo necesario para no perder de vista este punto de la higiene de manos en seguridad del paciente y en este momento, además, cuidar cada uno de los pasos en la colocación y retiro del equipo de protección personal, pero también sin descuidar cada proceso, cada intervención que hacemos en los pacientes que están ahorita en los diferentes hospitales. Es fundamental tener presente la higiene de manos con los diferentes insumos y los diferentes momentos que ya conocemos. Muchísimas gracias. No, gracias, es muy interesante y muy importante la relatoría que hace, porque efectivamente ponerse todo el equipo de protección personal, que es muy importante para quedar bien protegido, no tiene, no tiene tanta relevancia, que la tiene mucha, pero no la tiene tanta como quitárselo. Y esto es muy importante. Y creo que hay algunos otros hospitales en donde esto
está fallándonos. Y aquí afortunadamente, y la presento, tenemos a la maestra Maribel, que es la jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y quisiera preguntarle su opinión, maestra, para que nos platique un poco cómo están viviendo esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hola, buenas tardes a todos. Me parece que esta iniciativa de conectarnos en este día es súper importante. ¿Me escuchan? Maribel, ¿puede tener su video, por favor? Ay, es que estoy en otra reunión, pero estaba muy interesada en escuchar también esto. Lo tengo de manera simultánea. Entonces, no sé si me escuchen así. Le escuchamos. Sí, muchas gracias. Muchas sí, gracias. María, adelante. En el instituto hemos estado trabajando mucho para el tema de la adquisición de equipo de protección personal, para la capacitación y para lograr que los insumos sean de muy buena calidad. Sin embargo, el mercado, ustedes saben que no solamente pues abastece al instituto, sino estamos adquiriendo todos los insumos de manera consolidada y todo el sector está haciendo esas adquisiciones. Luego entonces pues se complica la adquisición para encontrar ofertantes que puedan darnos equipo de protección personal de calidad. En eso estamos trabajando mucho para hacer las evaluaciones correspondientes y no poner en riesgo al personal. Son muchos los factores que tienen que ver con la utilización del equipo de protección personal. Y en la parte operativa, mucho del personal, a pesar de que está capacitado, quiere utilizar pues unas prácticas adicionales que ven en otros hospitales, que ven en otros países. Y entonces, pues cuando lo comparan con el equipo de protección personal que nosotros estamos adquiriendo, pues se sienten en desventaja en algunos momentos porque obviamente no es igual el equipo que se está adquiriendo al adquirido en países, por ejemplo, en primer mundo. Sin embargo, hemos estado trabajando en esta evaluación de insumos justo para no ponerlos en riesgo. Entonces, mucho del equipo de protección personal tiene que ver también con la información que se genere alrededor de las organizaciones, no solo del IMSS, sino de todo el sector salud, incluyendo el sector privado, porque entonces empezamos a compararnos. Y tenemos que enfocarnos más bien en utilizar de la mejor manera el equipo de protección personal. Entonces, en este sentido es muy importante decir que hemos realizado mucha capacitación al personal de manera presencial y en línea, pero quienes han estado en el instituto, ustedes saben que esta es una institución enorme. Hemos estado trabajando de manera muy puntual y muy rápida para poder responder a esta pandemia. Sin embargo, pues estamos obviamente pues también con limitantes en el tema del equipo de protección, justo por lo que les comentaba. Primero la parte organizacional y luego la parte ya operativa. Cómo llega al trabajador ese equipo, cómo lo utiliza y cómo en realidad hace un uso eficiente del mismo. Eso sería mi comentario. La doctora Vilar quiere, muchas gracias, maestra Maribel. La doctora Vilar quiere hacer un comentario acerca de su comentario. Doctora Vilar. Tu micrófono, Diana, tu micrófono. Perdón, perdón. Nada más resaltar un par de cosas. El tipo de equipo de protección personal que tenemos unos y otros y los que vemos en la televisión, básicamente, o en los periódicos, esto sí puede diferir. Y esto me parece que causa un gran impacto sobre el personal de salud que en muchas ocasiones no se ha tomado ni siquiera la molestia de revisar las evidencias. Y eso nos acarrea problemas.
Esto creo que es importante decir que los trajes Tyvek, que son los monos estos blancos con gorro que cubren todo, se ha documentado que son análogos, o sea, son equiparables al correcto vestido con las batas de preferencia desechables. Y que una bata quirúrgica impermeable, como son la mayor parte de las batas que tenemos en los hospitales, también se pueden considerar adecuadas en un momento dado. Entonces, primer punto, me parece que es muy importante que la gente de nuestros respectivos hospitales sepa que no estamos haciendo algo indebido o algo que pueda dañarlos. Sí me parece que los que deben de recibir el mejor equipo de todos, y por ejemplo, yo puedo decir que algunos de los intensivistas de mi hospital, cuando van a intubar o cuando van a pronar a un paciente, piden un traje Tyvek y se les da, porque son 2 momentos de alto riesgo de aerolización. Sin embargo, el resto del tiempo ellos están tranquilos y cualquiera de nosotros que entre, entrará con una bata impermeable, de preferencia. Desechable o de tela, podríamos discutir mucho al respecto y probablemente Marta Huertas podría también hacer algunas observaciones al respecto. Y el otro punto que me parece fundamental, que el personal tiene que aprender a vestir y a desvestirse con el equipo de protección personal que tenemos en cada uno de los hospitales, porque uno de los factores que puede hacer que nos contaminemos, particularmente a la hora del retiro del equipo, es, yo quise comprarme un Tyvek porque considero que es más seguro y nunca he recibido entrenamiento para quitarme el Tyvek. Y el Tyvek, por ejemplo, es más difícil de quitar que una bata. Ese sería mi comentario. Sí, realmente es un muy buen comentario. Esto es realmente muy importante. La doctora González quiere hacer un comentario también al respecto y vamos, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, Keta, por presentarla propiamente porque llegó un poco tardíamente, pero la doctora González es la coordinadora de enseñanza de cirugía de prácticas quirúrgicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ha dedicado además muy meticulosamente, muy puntualmente a enseñarle a todos los estudiantes de medicina las mejores prácticas posibles para la seguridad del paciente. Gracias, Keta, solamente que sí estoy desde un principio. No me veían ahí. Bueno, para concretar, yo coincido con todos que siento que esta pandemia efectivamente nos ha venido a dejar también muchas enseñanzas. Y desde luego habrá también un antes y un después de esta. Y en el caso que nos ocupa ahorita, que es la higiene de manos, pues yo quiero comentarles que estoy segura de que mucha gente ha trabajado mucho en diferentes frentes y desde luego con resultados también diferentes. Pero mucho se ha trabajado con respecto de la higiene de manos. ¿Qué hemos hecho nosotros en la universidad, concretamente en la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde todo el departamento ha trabajado mucho con los estudiantes de medicina y nosotros estamos trabajando con el segundo año de la carrera en la asignatura de introducción a la cirugía, en donde los muchachos tienen perfectamente bien identificado las indicaciones, las diferencias que hay con respecto del lavado de manos, la higiene de manos, el lavado quirúrgico mecánico por arrastre, la preparación quirúrgica de manos con soluciones alcoholadas, y eso lo tienen muy claro porque de algo estamos convencidos. Nuestro México tiene diferentes escenarios y los muchachos deben de aprender a que en el escenario en donde se encuentren, pues deben de saber aprender y utilizar y hacer buen uso de los recursos con los que se encuentren en cualquiera de los escenarios. De tal forma que hemos trabajado mucho con ellos y con respecto de las evaluaciones que nosotros les hacemos, este tipo de evaluaciones tanto diagnósticas como formativas y finales, siempre hay 1 o 2 estaciones de trabajo de evaluación de la higiene de manos y de la preparación quirúrgica de manos en cualquiera de las modalidades que estamos utilizando.
Y bueno, los muchachos en muchos de los comentarios nos han hecho la observación de que no hay manera de no poder hacerse higiene de manos, lavado de manos o cualquiera de las modalidades. Lo tienen, creo yo, muy bien introyectado, y desde luego algo que les hemos insistido mucho es que ojalá que cuando lleguen a los hospitales, pues esto no se les olvide, porque a veces tenemos una disonancia cognitiva en muchos de los hospitales en donde lo que les enseñamos puede no tener eco de alguna manera en algunos hospitales, no en todos, y también eso lo hemos podido evaluar. De tal suerte que, como repito, nos han hecho el comentario, no hay manera de no poder hacer higiene de manos o lavado de manos, y repito, cualquiera de las modalidades. Creo que esto se va a ir viendo poco a poco en la medida que vayan pasando las diferentes generaciones a lo largo, pues, de todos estos años, y estoy convencida que la educación quirúrgica, médica que les estamos dando con respecto de este tema y las buenas prácticas que se deben de llevar en la unidad quirúrgica deben de tener un impacto, creo yo, en el corto tiempo, y desde luego los muchachos ya se están dando cuenta de esto, y una de las cosas que nos ha dejado justamente, pues, esto que estamos viviendo es de que al menos ellos, y creo yo también la población en general, no hay manera de no lavarse las manos. Quiero ser optimista en este sentido, y pues este sería mi comentario. Muchísimas gracias. Doctora Cote, le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Barido, y gracias por invitarnos a participar en esta reunión. Creo que todo lo que se ha comentado pues es evidentemente producto de lo que hemos vivido a lo largo de varios años. Un enorme esfuerzo porque el profesional de la salud adquiera esta medida, que no es la única, por supuesto, y que ahora nos estamos dando cuenta porque incluso sin querer viene a la mente y al comentario lo del equipo, lo de las medidas generales que ya comentó el doctor Samuel. Pero indiscutiblemente higiene de manos, que incluso hoy se celebra el Día Mundial, como ya lo dijeron, pues es una medida básica y elemental. Y si bien es cierto que en estos momentos estamos movidos más por el temor, el miedo, pues seguramente en ese halo esperanzador que uno puede tener dentro de todas las cosas y las crisis que suceden, es que por ese miedo que los profesionales de la salud pudieran tener, pues integra un hábito que haga que esto se repita con mayor frecuencia y se quede de una manera permanente de aquí en adelante. Entonces, pues yo quiero pensarlo así, y que si bien es cierto que durante muchos años hemos trabajado en el tema para precisamente convertirlo en un hábito, pues no había sido tan fortalecido lo que pasara para que esto sucediera. Y bueno, pues esta crisis o esta pandemia creo que a todos los profesionales de la salud nos ha obligado a tener una práctica más constante. Y yo les quiero compartir algo porque en todo este tiempo que hemos trabajado, habíamos visto que de alguna manera muy general, creo que los profesionales de la salud, los que menos cumplimiento teníamos éramos los médicos. Y de ese grupo, los que menos tenían cumplimiento eran los quirúrgicos. Sin embargo, en estos últimos días, en estos días recientes, a través de la alianza y iniciativa de Academia Esculap, estamos trabajando sobre hacer un pequeño revisión en el comportamiento de los cirujanos en muchos aspectos, equipo de protección, etcétera. Les tocaré nada más el tema de higiene de manos. Y entonces, fíjense ustedes que la percepción que tienen los cirujanos es que el incremento de higiene de manos en este tiempo, el 90% de este grupo, que debo decirles que se exploraron 46 hospitales, pues ha sido hacia el incremento importante de higiene de manos. Creo que esto para mí es muy significativo. Por otro lado, también la percepción que el insumo es disponible y que ha alcanzado hasta un 82% de insumos disponibles en los hospitales, cosa que no sucedía con tanta frecuencia anterior a esto. Como dice la doctora, pues ya hay lavabos a la entrada, hay los dispensadores de jabón, etc. Y finalmente el otro punto interesante es que, bueno, pues sí tenemos los dos insumos, pero la práctica que es de mayor predilección, al menos en esta revisión que se hizo, es sobre el uso de agua y jabón. Entonces, pues no es la única medida,
sí es una línea vital, o sea, se tiene que complementar con muchas otras cosas. El equipo de protección es muy importante y es muy importante en varias facetas, en tenerlo, en saberlo colocar, en saberlo retirar, porque seguramente ustedes tienen muy presente que el equipo, de acuerdo al uso, puede haber una mayor propensión a contagiarse o no. De hecho, ahora que estaba haciendo esta revisión de las personas o el profesional de la salud que tiene una mayor contagio, o al menos las cifras oficiales que se mencionan, pues son más de 1,900 y el 45% corresponde a los médicos y el 35% a las enfermeras. Entonces, la pregunta sería, si tradicionalmente la enfermera es el profesional que está en mayor tiempo en contacto con el paciente, ¿por qué quien más se contagia más es el médico? Porque no usamos correctamente el equipo, porque no hacemos correctamente higiene de manos, o bueno, yo les haría esta pregunta. Bueno, ahí yo creo que lo que sucede en estos momentos es que quizá la mayoría de los médicos que se está contaminando son los que están más en contacto con aerosoles en momentos críticos, y podría ser esa la explicación, que también, bueno, está la explicación de que no se sepan ni proteger ni desproteger, o sea, que no saben y que hay que estar capacitando continuamente. Tenemos muchísima información de la República Mexicana en donde realmente están viviendo una experiencia espeluznante, caótica, no tienen equipo, no tienen capacitación, los directores están como paralizados, no liderean, no tienen el liderazgo, y las gentes que salen como líderes, lo que hacen los directores es tratar de paralizarlas también. Eso es algo que nosotros queremos mediante estas sesiones, tratar de implementar, de que el líder tiene que ser el líder, y si el director no puede, hay que, la enfermera, porque la medicina, hoy por hoy, yo creo que este es el mejor ejemplo de que la medicina debe ser horizontal. Médicos, enfermeras, técnicos, equipo de intendencia, todos somos parte del mismo barco y lideramos. Tenemos funciones diferentes, pero tenemos que estar activamente trabajando. Yo aquí quiero referirme un poco nuevamente con Marta y con Diana, porque son expertas biocidas. Marta capacita al personal de intendencia de nutrición, y Diana tiene una amplia experiencia en limpieza de quirófanos. Y les quiero pedir su opinión en estos momentos, porque la higiene de manos, yo creo que ya no deberíamos hablar únicamente de higiene de manos, sino deberíamos hablar de higiene de manos y de capacitación del personal de la prevención de control de infecciones, y ahí el involucramiento que se haga del personal de intendencia es fundamental. Marta, ¿nos quiere compartir su experiencia, por favor? Sí, claro, doctora. Este tema es muy, muy importante. Nosotros llevamos ya pues muchos años capacitando al personal de limpieza. El instituto tiene un grupo de trabajadores que les llamamos de base, y son a quienes más capacitamos. El curso que nosotros manejamos con ellos es de 40 horas y es capacitación personalizada. Máximo son 5 integrantes por grupo, y se manejan pues todos los temas, desde higiene de manos, antisépticos, desinfectantes, en la técnica del triple balde, cómo actúa el jabón, cómo actúa el cloro, etcétera, etcétera. Y se combina con la parte teórica y la parte práctica. Ahorita recibimos un grupo numeroso de afanadores de nuevo ingreso, porque dado las licencias se fueron, pues un grupo muy importante. Y el tema pues viene a colación por lo que hemos visto que pasó en otros países, que el punto de la limpieza se quedó como un poco de lado, y de pronto empezaron a atender más casos justo por esta situación que se descuidó.
Se insiste una y otra vez cada que llega un trabajador de nuevo ingreso en darle toda la información necesaria, además de estar supervisando a cada uno de ellos y supervisar las áreas donde ellos se encuentran, o sea, lo que ellos manejan, el carro de limpieza, el séptico, el cuarto de aseo, que tengan además los insumos necesarios. Eso es básico. Si nosotros no les proveemos de lo que ellos requieren, pues no se podría llevar a cabo la limpieza. Y desde la persona que está en áreas como terapia intensiva, el quirófano, que es muy importante, hasta áreas de hospitalización. Tenemos otro grupo grande de trabajadores empresa subrogada, que ellos están básicamente en oficinas y pasillos. A ellos también se realiza esta capacitación. Para nosotros son grupo fundamental en la prevención y control de infecciones, el garantizar que estén capacitados y, como les mencionaba, si llega un nuevo miembro, nos cercioramos de que reciba su capacitación. Ahorita no logramos hacerlo las 40 horas porque era apremiante que entraran ya en la acción, pero sí pudimos hacerlo en 24 horas esta capacitación. Me parece que esto debería ser, y estoy segura que hay instituciones que sí lo llevan a cabo, pero hay otras instituciones en donde sí se requiere. Yo pediría que volteen hacia ellos. El grupo de limpieza es muy importante en el control de infecciones y en estos momentos es fundamental en la prevención de la transmisión de COVID hacia otros trabajadores de la salud. Gracias, maestra Huertas. Diana, doctora Vilar, ¿nos podrías hablar un poquito de biocidas, por favor? Bueno, yo me uno a los comentarios de Marta, o sea, creo que el personal de limpieza, ya sea el propio de base del hospital o aquel que se contrata externamente, esto debe estar adecuadamente capacitado y creo que es una buena oportunidad lo que estamos viviendo para entender que, o sea, la higiene de manos y la limpieza y desinfección de superficies es realmente un continuo, porque si yo traigo limpias las manos, pero las superficies están sucias porque no se hace una correcta limpieza, desinfección, pues no va a servir de mucho porque de la superficie puede pasar a la mano y de la mano a la cara y probablemente me acabaré infectando de algo. En relación a biocidas, pues pues básicamente hablar de que son compuestos químicos, aquellos que se utilizan en piel y mucosas, básicamente los conocemos como antisépticos, y esencialmente tenemos 3 rubros muy importantes con los que podemos vivir en los hospitales, que es el alcohol, ya sea el alcohol isopropílico de 70 un poquito más por ciento, o el etílico de 60, 62 o un poco más. La clorhexidina y los productos yodados, con sus ventajas y desventajas cada uno de ellos. Lo que es un hecho es que la combinación de un antiséptico de corta duración, como puede ser el alcohol, junto con uno de más larga duración, y aquí el rey es la clorhexidina, parecen ser las mejores combinaciones, tanto para lo que es la antisepsia o la preparación de la piel en el paciente quirúrgico o para la colocación de catéteres, etcétera. Ahora también tenemos otros agentes químicos que se utilizan más para superficies o para materia inerte, como puede ser, y esto va más dirigido hacia la desinfección, como pueden ser el alcohol. El mismo alcohol puede ser un excelente desinfectante y, por ejemplo, en esta epidemia COVID, por el tipo de virus, que es un virus envuelto, es altamente sensible al alcohol. Y de hecho muchas de las recomendaciones que existen en las diferentes agencias, por ejemplo, para desinfección de teclados, mesas, perillas, etcétera, es a base de alcohol.
Otro que probablemente es como nuestro estándar de comparación siempre es el cloro o los productos a base de cloro. Aquí es importante recordar las concentraciones porque dependiendo de lo que yo quiera desinfectar y las propiedades de lo que vaya a desinfectar, necesito una concentración u otra. Y esto es especialmente importante en dos sentidos. Uno es que el cloro líquido per se, volatiliza y también puede ser tóxico si lo usamos de manera inapropiada. Y la otra es que puede ser altamente corrosivo e irritativo a la piel. No es infrecuente que en los hospitales y ahora en la época COVID, que se está utilizando como desinfección de múltiples cosas, como pueden ser hasta gogles, pues la gente acabe teniendo reacciones en la piel por el contacto de, pues tanto de los plásticos como de el cloro con el que muchos de estos están limpiando. Tenemos otros como el peróxido de hidrógeno, que además, bueno, está demostrando ser en diferentes contextos un excelente desinfectante y existe también en diferentes presentaciones, puede ser vaporizado, puede ser ahora se me fue, Marta Sada, se me fue el mist, en niebla. En niebla, eso ahora no me acordaba, perdón. Hay toallas de Oxivir que estamos usando ampliamente también para desinfección de superficies, como pueden ser las caretas, por ejemplo, los gogles. Y bueno, y además ahora se nos está volviendo también un aliado importante las diferentes máquinas que producen o que se utilizan con peróxido de hidrógeno con fines de esterilización, una alternativa para el reprocesamiento de N95. No sé si me falta algún otro por ahí que sea importante en este sentido y si quisieran que se ahondara un poco más en algo en particular. Sí, a mí me gustaría, porque la FDA autorizó que los N95, NK95 se podían reprocesar 2 veces más únicamente, o sea, cada uno debe utilizarse 3 veces, el nuevo y 2 más. Y lo hacen en autoclave con peróxido de hidrógeno. Pero también he leído que rayos ultravioleta pueden también no esterilizar, porque no esterilizan, sino contaminan, que eso es importante señalarlo. Entonces, yo sí quisiera saber la opinión de todos ustedes, de Jorge como representante de la Academia Mexicana de Cirugía, de Marta, de Diana, de la doctora Cope, del doctor Ponce de León acerca de esto, de Maribel sobre todo, porque ahorita hablaremos además de la disciplina que hay en los hospitales, que de repente hay cosas que uno no entiende, pero hablamos de esto de contaminación y me gustaría oír la opinión de cada uno de ustedes, inclusive de la doctora González, que está ahí en los nuevos conocimientos. Marta. Le quería preguntar acerca de la decontaminación de los N95. ¿Me escucha, Marta? No me escucha. Creo que no. ¿Me escuchas? Diana, ¿me escuchas tú? Yo sí escucho. Ok, entonces, ¿me contestas tú en lo que le pasó a Marta? Ok, bueno, creo que esto del tema del reprocesamiento de los N95 es un tema sumamente importante y que lo ha evidenciado claramente esta pandemia por COVID-19. Creo que esto nos pone en un escenario que lo habíamos pensado y no es que haya sido algo totalmente nuevo para nosotros, pero ahora sí es muy claro. Nosotros anteriormente no era infrecuente que en los hospitales, por ejemplo, si veíamos un paciente con tuberculosis, se nos daba un N95 y lo podíamos guardar en una bolsa de papel y usarlo aproximadamente 40 horas, que es lo que corresponde casi a una semana. Sin embargo, en esta pandemia donde el N95 pues es un insumo esencial para la atención de estos pacientes como parte del equipo de protección personal, es claro que la producción es menor
a su, o sea, vamos, la producción no alcanza la cantidad de consumo que se requiere. Y esto nos ha puesto en un escenario en donde tenemos que cuestionarnos claramente, y hemos visto escenas dramáticas en lugares como Nueva York, inclusive, en donde la gente no contaba con este equipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues los recursos son finitos y hay que aprenderlos a conservar, y además creo que también es una muy buena lección para ser un poco más limpios. La FDA recientemente aprobó el peróxido de hidrógeno primero para lo que es la descontaminación de estos N95. Y algo interesante es que la FDA aprobó algunos de los modelos. Yo confieso, no sabía que la cantidad de celulosa entre los diferentes modelos de los N95 es muy variable y que el reprocesamiento con el N95 es mucho más amigable con unos modelos que con otros. Una de las cosas que produce el N95, que tiene más celulosa si lo metemos al peróxido de hidrógeno, y lo experimenté en carne propia, es que huele a rayos, pero a rayos que es insoportable el olor. Y bueno, sabemos que tiene que tener un periodo de aireación, pero sí es evidente que dependiendo el modelo y dependiendo la cantidad de celulosa, el olor se impregna mucho más que en otros. La ventaja del peróxido de hidrógeno comparativamente con el UV es que en teoría, si usamos peróxido de hidrógeno, podemos indistintamente devolver la mascarilla a los distintos usuarios. Esto es, o sea, la mascarilla de Diana no tiene estrictamente que volver a Diana. Sin embargo, sí hay muchos lugares que recomiendan que esto sea personal. Y el UV, como dijo la doctora Baridó, no es que esterilice, sí descontamina. Hay algunos asuntos de no solamente la parte biológica, sino también de la integridad física. Algunas de las ventajas que tiene es que podemos reprocesar en mayor volumen, y aquí sí nos tenemos que garantizar que la mascarilla de Diana sea siempre devuelta a Diana, o sea, al mismo usuario. Y en relación al número de reprocesamientos, y con esto cierro, hay algunas recomendaciones dependiendo del modelo y del tipo de método que usemos, pero pueden ser muchas más que 3 en la mayor parte de las que están al menos liberadas por CDC y FDA. Sí, Diana, gracias por tu comentario. Sí, yo nada más diría que inclusive con peróxido de hidrógeno, la mascarilla de la doctora Vilar debe ser la mascarilla de la doctora Vilar y se debe marcar por fuera para no alterar el procesamiento, pero porque ninguno de los dos esteriliza, sino que descontamina. Por lo menos eso es lo que se dice. Sí, en el quirófano, por ejemplo, yo tengo ya marcada mi mascarilla N95 que metieron a peróxido, y la próxima cirugía va a tener mi nombre firmado por mí para evitar todo esto. ¿Qué opina, doctora Estrada? Dígate, doctora. Me saltaron al segundo apellido, no me había acostumbrado a eso. Bueno, pues mire, realmente lo que aprueba la FDA es 3 mecanismos o métodos para descontaminar los N95, que es, ya lo comentaron, peróxido de hidrógeno, también es rayos ultravioleta y finalmente calor húmedo, que no se tienen que procesar en una central de esterilización, aunque el proceso en sí mismo no es esterilización, como ya bien lo comentaron, sino es descontaminación. Entonces, hasta este momento es lo que tiene autorizado FDA, y sí, las recomendaciones tienen un cierto proceso de guardarlos en bolsas Taibe, que tengan el marcado de la persona que lo va a ocupar, y el número de veces pues también puede ser variable en función al tipo de mascarilla, porque entramos en un terreno al que a cualquier tipo de mascarilla le llamamos N95, y puede haber muchos KN95, R95, FFP2, 3, etcétera. Entonces, cada una de estas mascarillas tiene características importantes que van a dar, digamos,
el número de veces que puede ser y que pueden ser procesados. Eso es por un lado. Por otro lado, pues hay hospitales que ni siquiera tienen esa posibilidad de que estos N95 puedan ser reutilizados con esta descontaminación. Y entonces la pregunta es, ¿qué se hace? No se pueden desechar porque no hay el insumo, pero no se pueden procesar porque no hay la suficiente o recurso o tiempo y es difícil. Entonces, por ahí, de una manera, no estoy diciendo que sea lo idóneo es esto que estamos comentando, que todos ya comentaron, pero bueno, vale la pena, hay por ahí una alternativa que incluso lo menciona CDC y SEIES, en donde dice que pueden utilizarse estas N95 con una rotación. ¿A qué quiere decir esta rotación? Bueno, pues se considera, hasta lo que en este momento se sabe, que el virus es viable en diferentes superficies X número de tiempo y lo más largo son 72 horas. Entonces, si una persona puede utilizar una mascarilla y dejarla reposar 3 días o tener varias para que no se utilicen más que hasta el 4º día, se considera que la viabilidad de del virus en esta mascarilla ya no es, digamos, pues peligrosa para la contaminación. Evidentemente se tiene que guardar en una bolsa hermética, etcétera. Pero me parece que todas estas alternativas pues, no son otra cosa más que una búsqueda de encontrar la posibilidad que el profesional de la salud esté perfectamente bien protegido ante la carencia del insumo, que no necesariamente depende de la posibilidad de un factor económico, sino sencillamente que no existe en el mercado y la dificultad de conseguirlo. Entonces, bueno, pues está en la búsqueda de diferentes. Recientemente acabo de leer algunas cosas que todavía no leo con profundidad, pero se están utilizando pequeñas tiras de dióxido de cloro. Todavía no lo reviso a fondo, pero más que nada quiero decirles que se está en la búsqueda de encontrar soluciones que permitan tener un equipo de protección en las mejores condiciones, porque, perdón, ahorita que estoy diciendo, me viene a la mente que seguramente ustedes han visto en muchos videos donde supuestamente el profesional de la salud lo descontamina con un spray, con alcohol o con cloro. Y muchos profesionales de la salud, aunque sabemos que eso está mal, lo hacen y lo recomiendan. Cuando definitivamente el hacer estos procedimientos alteran las fibras de estas mascarillas, y no solamente las alteran y permiten que entonces la porosidad permite entonces que sea, no sea la barrera que se espera. Entonces, estamos ante una ciencia del detalle, o sea, ¿quién imaginaría que el tema N95 nos llevara a estudiar tanto detalle para saber cómo usarlo de la mejor manera? Así es, yo estoy de acuerdo contigo, Lilia. Nada más quisiera, bueno, estas pláticas, todas estas conferencias que estamos tratando de hacer es para tratar de que el personal de salud no haga esto que tú acabas de mencionar, meterlos en alcohol, rociarlos con cloro, inclusive yo... En horno de microondas, en el refrigerador. Exacto, pero inclusive también meterlos a esterilizador de vapor, que no sea de plasma, porque el vapor altera el nivel de filtración y la capacidad de filtración. Hasta ahorita yo lo haría con peróxido de hidrógeno en los hospitales en donde los tienen, con rayos ultravioleta que nos tiene, que también hay algunos bemoles, o rotarlo cuando no hay nada, porque como se dice, o sea, algo es mejor que nada, lo cual es una desgracia. Es una desgracia que nosotros mandemos a todo el personal, bueno, no mandemos, que estemos todos en la batalla sin el equipo necesario para protegerse. Y aquí me gustaría preguntarle, el doctor Ponce de León está pidiendo la palabra, y después de él le pediré al doctor Pérez Castro y a la maestra Ramos que nos den su opinión. Doctor Ponce de León. Y nada más comentar brevemente que, y entonces los trabajadores de la salud sabemos lo que sienten los pacientes en hemodiálisis, que les reprocesan sus filtros. Sí, sí. Es cierto, es cierto. Doctor Pérez Castro. Sí. Gracias, doctora Baridó. Sí, la verdad es que los médicos comunes como yo no tenemos tanta capacidad para estarnos metiendo a los intríngulis de
procesamiento del material, ni mucho menos. Lo tenemos en los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Metropolitano donde yo trabajo, tristemente ha habido más de 7 u 8 personas contaminadas, médicos, un buen número de enfermeras, y los más de ellos han sido porque no se ha sabido manejar al paciente. ¿Sí? Esto de vestirse no es lo mismo que desvestirse. Entonces, el no saberse desvestir, que nadie haya dado una instrucción formal de todo esto a los médicos y a las enfermeras, ha sido parte del caos. Esa es una parte. Otra parte es que hay una imprudencia permanente de los médicos en seguir metiendo cirugías que no deben de meterse, en pacientes sospechosos o no sospechosos, pero que eran portadores del virus. Así tenemos como 5 anestesiólogos enfermos, ginecólogos enfermos, pero no vemos a ningún terapista enfermo, ni a ningún neumólogo enfermo, ni ningún agente de urgencias enferma. Somos aquellos los que estamos un poco fuera de la primera trinchera, de la primera línea, los que están teniendo mayor número de problemas. Entonces, todo esto habla únicamente de una deficiente educación, de una mala información, digamos, capacitación, información, educación, para utilizar todo este tipo de materiales para que podamos tener todo seguridad, no solamente el paciente, sino también los médicos. Respecto al reprocesamiento de material y demás, qué bueno que se haga, qué bueno que se busque, pero eso genera un riesgo todavía mayor que si ojalá pudiéramos tener suficiente material para hacerlo como es, desechable. Cuando empieza uno a reprocesar, empieza uno a caer en muchísimos problemas que generan aún más y más errores. Y tenemos esa tendencia en nuestro país a generar nuevas posibilidades, como esto de meterlos al microondas que comentaba Lilia, como meterlos al refrigerador, dejarlos olvidados un tiempo y volverlos a usar, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, si no estuvieran muy claras y muy precisas, lejos de ayudarnos, al común denominador, no nos ayudan. Nos causan una serie de conflictos y de posibilidades de error que podrían generar contaminación e infección, o infección y contaminación. Quiero terminar mi comentario únicamente pues, repitiendo, estamos aquí reunidos para poner en relieve la higiene de manos. Yo creo que definitivamente, si nos enfocamos bien, le sacamos provecho a todo lo que está pasando, independientemente de los materiales, de los antisépticos que tenemos que utilizar, del reprocesamiento de insumos que tenemos que tener a la mano, de insumos, etc. Entonces, si salimos también un poco de lo político en lo que nos hemos metido, porque todo es un lío político esto, creo que podemos sacarle gran provecho a la seguridad del paciente. ¿Cómo enfocarlo? Creo que nos tenemos que esperar. Creo que tenemos que ver de qué manera le podemos sacar provecho, porque ahorita estamos todo el mundo muy a flor de piel para poderle meter lo que es la seguridad del paciente. No solamente como higiene de manos, sino también como la cultura de la seguridad del paciente. Me encanta escuchar a Marta hablando cómo empiezan a sumar los de intendencia, cómo se van sumando los camilleros, cómo se van sumando los técnicos, los laboratoristas, a todo este tipo de sistemas que generan un sistema más seguro del paciente. Y creo que independientemente de que es como el parteaguas de la seguridad del paciente, la higiene de manos, creo que eso está generando también cultura. Y creo que los que somos promotores de todo esto, tenemos que ver en qué momento es la oportunidad adecuada para que esto permee y se quede. Es como el 620 y lo que llegó para quedarse. Sí, yo creo que lo que dices es muy importante. Nada más señalarte que lo del reprocesamiento está autorizado no solamente por FDA, sino por la agencia europea, porque no es la falta de que no los quieran comprar, sino que no hay. Entonces estamos en un momento pues de una epidemia en donde no hay que reprocesarlo, y claramente se dice esto se hace solamente en este momento porque estamos en una epidemia. Pero ciertamente lo que dices de la cultura de seguridad es algo que se va a incrementar ahora, y ojalá que como dices, que llegue para quedarse, porque este mismo espectáculo de limpieza, de higiene de manos y de limpieza hospitalaria, que los tenemos que mencionar ahora junto con pegado, porque como dice la doctora Vilar, no importa si yo me lavo las manos, si está sucia la cama y yo llego y de nuevo me contamino. Esto sucedía con Clostridium, esto sucede con Acetobacter, esto sucede con muchas bacterias, pero como no nos afectaba, no estábamos tan involucrados en eso.
Y aquí le voy a permitir a la doctora Vilar, bueno, no permitir, sino por favor el comentario que querías hacer, y luego le voy a pedir a la maestra Ramos y a Marta que nos ayude, por favor. Creo que está Daniela, pero no la veo, para que nos hable de los hospitales pediátricos. Diana. Gracias. Sí, o sea, un poco lo mismo. O sea, creo que esta pandemia, bueno, nos está enseñando tantas cosas y hasta realmente ahora no nos habíamos hecho un firme compromiso de ver cómo podíamos utilizar de manera segura, en concreto, estas mascarillas N95. Y creo que también tenemos nosotros que pensar que lo que es la atención médica, somos uno de los principales contaminantes del mundo. Entonces, si nosotros aprendemos ahora mediante estudios rigurosos y mucha disciplina, porque al final esto lo que requiere es disciplina, y podemos reprocesar, por ejemplo, mascarillas N95 de una forma segura y eficiente, yo creo que habrá sido una gran lección para muchos. Los recursos no son finitos, no son infinitos, ni en la medicina ni en muchos otros ámbitos. Y esta epidemia nos ha puesto a prueba cosas que jamás pensamos que nos iban a ocurrir, como lo que decía la doctora Cote, no es cuestión de tener dinero o no tener dinero, de ser ricos o de ser pobres, es que no hay en el mercado y tenemos que estar preparados para poder enfrentar esto. En relación a esto del retiro y la colocación del equipo de protección personal, desde luego la gente se tiene que entrenar y entre más lo hagamos, mejor lo haremos, pero yo admito, no es sencillo. O sea, yo el otro día me patiné habiéndolo hecho varias veces. Y si además hay un lugar físico inadecuado, estás nervioso, etcétera, el error pues, sí se incrementa, pero creo que lo más valioso de esto es tomar conciencia y ojalá y esto quede para el resto de la historia. Y en relación a la seguridad también, por ejemplo, pues yo trabajo en un hospital de cáncer donde si bien se han disminuido las cirugías, no se han podido suspender completamente. Y una de las cosas que hemos empezado a hacer como medida de seguridad adicional es que los pacientes están probando 48 horas antes para COVID y se hace una tomografía de pulmón. Y tenemos 11,5% de positividad. Y eso es también una medida adicional de seguridad y creo que los cirujanos hasta están pensando un poco más en todo lo que no hacen regularmente para protegerse ellos y a los pacientes. Sí, es cierto. Pero... Gracias, doctora Vilar. Maestra Huertas. Sí, yo creo, apoyo lo que mencionaba el doctor Pérez Castro, esto sin duda debe de llevarnos a aprovechar el momento, porque yo sí he visto que especialistas que antes no, digamos, estaban medianamente preocupados por algunas cuestiones, ahora están muy preocupados, desde luego por ellos, pero también por los pacientes. Y me parece que foros como estos son fundamentales para llegar cada vez a más gente. Eso es importante. Sí es cierto que algunos estamos totalmente inmersos en el estrés y en el miedo, pero por otro lado, quienes están encabezando estos foros, está perfecto que se haga y que se aproveche, porque seguramente va a haber especialistas que van a escuchar y van a decir, ya no voy a poder seguir trabajando igual que antes. Esto desde luego va a servir para las nuevas generaciones. Yo lo comentaba con el doctor Samuel Ponce de León, lo que respecta al gremio de enfermería y a las competencias que tendremos que trabajar desde las escuelas. He visto de cerca cómo de pronto nos detenemos en abrir algún área por falta de enfermeras y esto me ha hecho reflexionar qué tanto las escuelas de enfermería
nos hemos preocupado o se han preocupado por desarrollar o por egresar enfermeras altamente competentes en el sentido de la práctica, porque yo estoy segura que hay muchísima teoría, pero en la práctica yo veo que nos estamos deteniendo un poco. Me encantó el comentario de la doctora, perdón, no tengo el gusto de conocerla personalmente, de la UNAM. Debe sentirse muy contenta porque los alumnos que llegan de la UNAM al instituto llegan muy sensibilizados en higiene de manos. A mí me toca darles la bienvenida y hablarles de vacunas y de higiene de manos, y ellos lo manejan muy bien. Entonces, Gracias. eso es lo que debe de hacernos sentir pues orgullosos del trabajo que se ha hecho. Sin duda alguna, tenemos que trabajar más y este momento debemos de aprovecharlo en positivo. Que puedo seguir avanzando y es momento para que los comités de control de infecciones, los grupos de calidad y seguridad del paciente estemos unidos para dar un brinco, pero gigante, y salir adelante en esto. Sí, yo sé que hay hospitales que hizo falta trabajar sobre sus tareas y que, bueno, tendremos que unir esfuerzos este momento de procesamiento de los N95. Bueno, no todos los hospitales van a tener un aparato, pero aquellos hospitales que sí los tengan, pues sí será momento para apoyarlos, porque todo insumo se va a terminar, ¿no? Y sobre eso habrá que estar trabajando todos juntos, desde luego. Antes de seguir, quiero hacer un comentario que Eduardo Sousa Gutiérrez nos está diciendo que debería haber un lineamiento para la colocación y retiro de equipo de protección. Creo que es buena oportunidad para que AMEI lo emita. Existen videos en la página de amei.org.mx y también en la página de seguridad del enfermo quirúrgico hay videos que ejemplifican perfectamente todos los pasos para vestirse y para desvestirse. Entren a la página, ahí lo van a ver. Hay algo que además se lo voy a comentar a la maestra Maribel, porque en el caos en que llegan los pacientes, en que no hay equipo, en que no hay personal, ¿quién va a supervisar quién se pone bien y quién se quita bien? O sea, tiene que ser automatizar este procedimiento, porque no va a haber, si no hay personal para atender al paciente, menos va a haber un personal para que esté supervisando. Maestra Maribel, ¿nos quiere comentar al respecto, por favor? Sí, muchas gracias, doctora. Fíjese que nosotros hemos estado estableciendo equipos de respuesta COVID para la atención del paciente, y en algunas unidades donde nos alcanza el personal, sí hay personas asignadas para la supervisión de la colocación y para el retiro de estos equipos, pero eso no sucede en todos los hospitales. Lo que hemos estado haciendo en los videos, en la capacitación, es fomentar un concepto de autorresponsabilidad por parte de cada trabajador. Entonces, los videos que están disponibles en la Coordinación de Educación en Salud son videos que sí hablan de que debe haber un observador, pero que en realidad lo que muestran es cómo el trabajador se quita y se pone el equipo de protección personal con sumo cuidado, justo por estos inconvenientes de que no hay recursos humanos que nos alcancen para poder establecer pues a alguien que nos esté vigilando. Otra de las estrategias que se han incluido es que hay unidades que han colocado espejos para que el personal se pueda observar y pueda verificar que esté bien protegido o que lo esté haciendo bien. Y otra de las estrategias es que se visten en pares y también se quitan el equipo de protección personal en pares. Primero uno y luego el otro, y de esa manera es como se van supervisando. Esas son de las 3 estrategias que hemos implementado justo por la carencia de los recursos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Sí, es cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Mandé? Hola, soy yo, Vero. Ahorita te paso la palabra, nada más mencionarle a la maestra Maribel que
lo que siento que sucede en el país es que, por ejemplo, la maestra Huertas habla de su hospital y aunque tiene muchísimos seguidores, ella trabaja en su hospital y es mucho más fácil controlar un hospital que controlar toda una institución como todos los hospitales y clínicas del Seguro Social. La doctora Vilar habla de su hospital porque ella ha formado gente en un solo hospital. Y yo sé que para el Instituto Mexicano del Seguro Social es dificilísimo, porque así como hay gente brillante como usted, en algunas unidades, hay gente que todavía no acaba de entender la importancia de esto. Y ahí es donde realmente se siembra el caos. Y nosotros quisiéramos realmente poder ayudar, maestra, porque es algo realmente muy importante. Y yo creo que para ustedes, así como usted, Maribel, que es tan comprometida, debe ser muy frustrante y angustiante todo lo que está sucediendo. ¿Verdad? Bueno, es frustrante, pero la verdad es que sí tenemos que tomar acción. Sí nos frustramos, pero tenemos que seguir adelante porque al final del día tenemos que responder a la necesidad. Entonces, como usted bien dice, son muchas las unidades que hay en el IMSS y se hacen trajes a la medida. Muchas veces uno establece un lineamiento, un video y bueno, pues se escribe mucho en papel, pero la realidad es que quienes están en las unidades adaptan muchas de sus condiciones de infraestructura, de recursos humanos, de recursos materiales para enfrentar esta estrategia. La mayor parte de la gente, por fortuna, es gente muy comprometida. Las menos son las que no lo están haciendo, pero la verdad es que estamos jalando a esas personas que ahora han sido puntos críticos para nuestra institución, invitándolas a capacitarse, a sumar, a entender la importancia que tiene y la seriedad que tiene responder a esta pandemia de una manera responsable. Entonces, es cierto, es frustrante, pero no nos podemos detener a frustrarnos, tenemos que actuar y seguir adelante, pues. Así es, maestra Maribel, y yo realmente la felicito y le agradezco por su esfuerzo. Maestra Ramos, ¿nos quiere hacer un comentario, por favor? Sí, muchísimas gracias. Pues antes que nada los quiero saludar a todos. Es un gusto poder estar hoy reunidos celebrando el Día de la Higiene de Manos en México. Es nuestra manera de celebrar unidos los que representamos pues a varias instituciones que estamos aquí presentes. A nombre de Academia School-Lab, yo lo que les quiero comentar es que hemos estado ocupados en capacitar al profesional de la salud, principalmente buscando que se entienda con claridad qué equipo de protección es el que se debe de utilizar en las áreas no críticas, semicríticas y críticas de un hospital. A su vez, también quiero comentar que de la mano hay algunos profesionales de la salud que no están atendiendo directamente a los pacientes que están con COVID en este momento. Sin embargo, están circulando en los hospitales o en los alrededores, o bien algunos de ellos están dando atención a pacientes en sus hogares y de esta manera, pues también ellos deben de protegerse adecuadamente. He escuchado en varias ocasiones que el exceso de equipo de protección no es mayor protección. Entonces aquí yo lo que enfocaría es que por favor se use el equipo de protección adecuado para cada área donde se va a estar. Y por otro lado, quiero también compartirles que personalmente he estado ocupada de dedicarme a hacer pues una presentación en particular para el público en general. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Quizá nosotros que estamos en el sector salud y estamos inmersos en ello, pues estamos cuidándonos, estamos en casa, los que tenemos que ir en algún momento a hospital o algún lugar, seguimos las medidas de protección, pero todavía hoy en día, después de casi 50 días que nuestro país está viviendo la pandemia, hay personas a nuestro alrededor que ni siquiera están usando el cubrebocas, que son mayoría. La verdad, yo creo que más de 80 millones de personas no acaban de entender
qué es lo que está pasando. Y por ello también hay una nota que hoy salió publicada para especialmente la Ciudad de México, que requiere a la gente entender de una manera diferente lo de quédate en casa. Hay algunos que ya nos quedamos en casa, pero hay otros que van a entender con una campaña diferente de medios que van a empezar a ver como si tú sales, puedes morir. Si tú no te pones el cubrebocas, estás contaminando. O sea, cambiar el mensaje para que cada vez más y más personas se protejan y entiendan qué es lo que realmente en este momento estamos viviendo. Entonces yo quisiera ese enfoque transmitírselos y recordarles la dirección de la página de web que hace rato tú mencionabas, Keta, donde están los artículos de índole científico, de índole oficial y también el segmento de quédate en casa, hay muchas cosas por hacer. La dirección es aesculapseguridaddelpaciente.org.mx y está a disposición de todos ustedes con toda nuestra dedicación de Academia. Muchísimas gracias, maestra Ramos. Le agradezco muchísimo su intervención. Antes de darle la palabra a la doctora Vilar, que quiere hacer un comentario, hay una persona, Evelyn Pla, que dice que con relación a higiene de manos, si usamos los guantes y no tenemos alcohol gel, ¿es válido usar cloro? Bueno, ya se les explicaba que este virus es realmente se puede evitar con lavado de agua y jabón, y me gustaría que lo explicara ahorita en su comentario que va a hacer la doctora Vilar, pero eso es lo que hemos venido diciendo. O sea, si no hay alcohol, pues el cloro es realmente muy cáustico, usen agua y jabón. Doctora Vilar. Perdón, no había alzado la mano, pero está bien, respondo. Perdón, fue la doctora Cote, pero entonces contesta eso. Sí, no, ya me voy. Efectivamente, el virus, por ser un RNA virus envuelto, de hecho, el jabón convencional de casa, de cocina, destruye el envoltorio de este virus. Entonces, el arrastre mecánico, que de por sí quita la suciedad y además favorece la destrucción del propio virus. Por ejemplo, nosotros algo que hemos hecho es colocar un lavabo en cada una de las puertas del hospital, amén del alcohol en gel, y se hace indistintamente. Entonces, es una medida segura que hay que promover, y cuando lleguemos a casa hay que lavarnos las manos con agua y jabón, y pues ahí irlo campechaneando, porque también la piel empieza a sufrir. Así es. Doctora Cote. Muy bien, pues retomando higiene de manos, que es el motivo que nos ha convocado el día de hoy, Día Internacional de Higiene de Manos, y como bien se ha dicho muchas veces, pues la seguridad de higiene de manos es para todos. En este año en particular, la OMS lo privilegia hacia el personal de enfermería, porque es el año internacional de la enfermería y la partería. Entonces, pues nada más que para que no se nos olvide que hay un vínculo muy importante entre higiene de manos, que es todos los años este día, y un poco vincularlo con el personal de enfermería, que sabemos muy bien que es un pilar extraordinariamente indispensable para que los sistemas de salud caminen, y pues esta crisis no es la excepción. Básicamente es lo que quería comentar. Muchas gracias. Y bueno, ahora les voy a pedir a todos un comentario final, así como los veo, se los voy a pedir. Maestra Huertas, por favor. Bueno, fundamental tener en cuenta que si se usa doble guante, importante hacer la desinfección con solución base a alcohol, que bueno, mucho se ha discutido al respecto. Yo solo doy la recomendación al respecto, y que lo tengamos presente y justo en esta contingencia. Muchas gracias por su invitación y felicidades a Maine por continuar haciendo estos foros. Gracias, maestra Huertas. El doctor Avilar. Pues bueno, sí, lo mismo, creo que ha sido una discusión enriquecedora, en donde, bueno, por supuesto, COVID ha predominado, pero creo que es lo que
está sucediendo en nuestras vidas, pero igualmente esto está siendo un parteaguas en relación a temas de seguridad y higiene de manos toma un papel protagónico en esto. Entonces, me parece que es una muy buena, un muy buen despegue para reforzar la importancia de la higiene de manos, no solo como prevención para la infección por SARS-CoV-2, sino como el método de prevención más sencillo, económico y eficiente para poder disminuir las infecciones en los hospitales y fuera de ellos. Muchísimas gracias, doctora Vilar. Doctora Cote. Su micrófono, doctora Cote. Agradecer la invitación y porque realmente ha sido muy enriquecedor el poder conocer la opinión de todos los que están en esta reunión y pues que las crisis siempre nos dejan enseñar los dos lados, ¿no? Cosas difíciles, pero cosas extraordinariamente aleccionadoras y me parece que en cuanto salgamos de ahí, que espero que así lo sea, pues vamos a ver con otros ojos muchas otras cosas, seguridad del paciente, el comportamiento de los profesionales de la salud, la cultura ciudad del paciente. Entonces, pues yo quiero verlo desde el lado de lecciones aprendidas hacia una ganancia que nos puede dejar esta crisis y ojalá que todos los profesionales de la salud que están directamente con los pacientes salgan muy bien y no tengan ningún problema ante esta situación. Gracias, doctora. Gracias, doctora Cote. Doctora González. Su micrófono, doctora. Sí. Solamente comentar que muchas gracias por la oportunidad y solamente decirles que la educación efectivamente es un pilar de la seguridad del paciente en donde la interprofesionalidad e interprofesionalismo va más allá del trabajo en equipo y todo lo que se está haciendo pues es muy representativo de eso. Les quiero decir que les aprendo mucho cada vez más y estamos comprometidos con incluso ir modificando y adecuando los programas académicos porque, insisto, esto de la pandemia es un antes y un después en donde tenemos que trabajar con los muchachos desde el inicio de su formación académica y ellos deberán de estar preparados y comprometidos para que nosotros los ayudemos a adquirir esas competencias y capacidades para todos estos eventos. Muchas gracias. Doctora González, y además sé que la maestra Huerta le hizo el día, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias, claro que sí. Le agradecemos mucho que le enseñe muy bien a los estudiantes, se lo agradecemos realmente muy bien, pero además que se lo haga la maestra Huertas, pues es algo, ¿eh? Muchas gracias. No cualquier día la maestra Huertas da este halago. Jorge. Pues la invito cordialmente a la facultad para que constate ella efectivamente cómo hacemos todas estas prácticas y nos gustaría mucho tenerlas ahí. Gracias, doctora, pero de verdad, se lo digo con toda sinceridad, los alumnos llegan con muy buenas bases y son muy abiertos a la información que les damos y ellos realmente lo dicen, además de microbiología de la doctora Yolanda López Vidal, bueno, me la saludan porque es igual, llegan con muy buena información. Muchas gracias, maestra. Gracias por la invitación para participar, doctora Baridó, muy gentil, a todos ustedes, mis compañeros de panel el día de hoy, también muy agradecido por estar con ustedes, he aprendido muchas cosas, me han llenado de nuevas inquietudes. Y bueno, pues, mi reflexión es que tanto hablan de los héroes y tanto he leído y a lo mejor tantas series he visto que los panteones están llenos de héroes, que la verdad no me gustan las palabras de héroes. Yo creo que mientras más trabajadores de la salud estemos, cuando termine todo esto, que sin duda no va a ser igual, me voy a sentir mucho mejor y no sigamos llenos de héroes por todos lados, pero héroes que cometieron errores, héroes que se llevaron su vida por delante y atrás de cada vida hay sin duda una tragedia, un desprendimiento, y esa parte sin duda no es agradable. Entonces, no seamos héroes, seamos muy consistentes en lo que estamos haciendo, transmitamos lo mejor, y ojalá que cuando termine todo esto podamos potencializar los efectos positivos de esta pandemia. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Marta.
doctora Aguilar. Muchas gracias. Maestra Verónica Ramos. Sí, muchas gracias a MEIN por organizar esta sesión el día de hoy. Y bueno, de mi parte, yo quisiera dejarles una frase que me gusta mucho, que es ser las palabras. Ser las palabras para mí significa ser ejemplo de lo que hacemos día con día. Y entonces inicio esto diciendo, hay que cuidarnos nosotros. Hay que cuidarnos nosotros, nuestras familias, todos los que estamos aquí. Somos líderes, somos amigos. Yo creo que a lo largo, yo me considero amiga de muchos de ustedes y a lo largo de más de 10 años que hemos convivido la mayoría en la Comisión de Seguridad del Paciente, pues nos conocemos bastante bien. Entonces creo que nosotros podemos influir en lo que hacemos en nuestros hogares, en nuestro entorno hospitalario, con nuestros colegas o colaboradores con los que trabajamos día con día y cuidarnos. La verdad es que tengo muchas ganas de verlos nuevamente físicamente a todos y deseo que así sea y nos veamos pronto. Gracias por esta oportunidad de estar juntos esta tarde. Lávense las manos. Maribel, maestra Maribel, ¿sería tan amable de dar su comentario final? Sí, muchas gracias. Pues también me sumo al tema de que debemos tener lecciones aprendidas y estoy convencida de que todos los que estamos aquí en este ejercicio también de reflexión, pues estamos claros de la importancia de la higiene de manos. Sabemos que sigue siendo la práctica más sencilla, más barata y más eficaz para romper la cadena de transmisión. Pero tenemos todavía un reto importante que es cómo convencer a aquellos que todavía no lo están, porque eso es la verdad, nuestra peor, pues no enemigo, pero sí es nuestro peor reto. Es un gran reto convencer a profesionales de la salud que están súper formados, que incluso están saliendo pues de las escuelas y que, bueno, no ven la importancia de esta sencilla práctica y que ahí es donde tenemos que enfocarnos todos los esfuerzos, vamos, para convencer y para seguir promoviendo la higiene de manos como una excelente práctica para evitar complicaciones e infecciones. Muchas gracias, espero verlos pronto. Un abrazo. Gracias, maestra. Doctor Ponce de León. Su micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Únicamente destacar que en esta época los trabajadores de la salud, en particular los equipos de prevención y control de infecciones, tenemos una inmensa responsabilidad, lo saben ustedes muy bien, también como cualquiera de nosotros. Y básicamente tenemos una responsabilidad desde luego para los pacientes y también para nosotros mismos y nuestros colegas. Tenemos que vigilar que se realicen correctamente las prácticas y tenemos que facilitar que las políticas, las recomendaciones, las normas se puedan aplicar, porque una cosa es elaborar una norma, hacer una recomendación, y otra es poder cumplirla disponiendo de los insumos que se requieren para poder tener una buena práctica. Entonces tenemos que atender todos estos puntos de manera muy precisa en estos días, semanas, meses, años, porque esto no se termina pronto. Todo 21 lo tenemos para ir afinando nuestro conocimiento de todo este tema, así que les deseo lo mejor, un gran esfuerzo para ustedes y sus pacientes, una gran seguridad para sus familias y sus comunidades y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ponce de León. Antes de dar mi comentario final, quiero agradecerle también al ingeniero Ricardo González, que ha venido transmitiendo arduamente las sesiones y lo ha hecho de manera magnífica. Él es parte de nuestro equipo de tecnología de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Y yo quiero terminar pues agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que dieron su tiempo generosamente para esta sesión, que es importantísima, y les reconozco a todos
la participación tan activa que tienen cotidianamente desde hace muchísimos años y que en estos momentos se vuelve fundamental. Yo creo, para mí, si yo estuviera trabajando ahorita en la Organización Mundial de la Salud, no solamente diría que es el Día Internacional de la Higiene de Manos, sino que es el Día Internacional de la Higiene, de la atención de la salud, que implica higiene de manos y higiene de toda la estructura hospitalaria. Necesitamos tener hospitales limpios, necesitamos tener manos limpias, personal limpio, pacientes limpios, familiares limpios. Realmente la higiene nos va a ayudar a tratar de salir de esta crisis tan grave que tenemos. Les agradezco mucho toda la atención que han tenido a todos los que han participado desde sus propios lugares. Espero que les podamos ayudar. Yo estaré activamente tratando de ayudarlos a todos. Si necesitan cualquier cosa, ojalá que yo pudiera resolverlo, pero por lo menos seré el puente hacia las instituciones que ustedes me lo soliciten. Se los agradezco a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Consérvense sanos, todos. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas noches, bye. Bye.